Bienvenidos a Programa Resuelto, mi nombre es Andrés y en este video vamos a seguir resolviendo algunos ejercicios sobre funciones de esta serie de ejercicios resueltos de cálculo diferencial. Tenemos para estos siguientes ejercicios que encontrar el dominio de cada una de estas funciones que ustedes ven aquí en pantalla. Entonces lo que vamos a hacer es resolver este ejercicio. Vamos a ver si alcanzamos a hacer los 7 dominios en este video o si no, lo dejamos para una segunda parte. El primer ejercicio en particular es este. Nos dicen que tenemos que encontrar el dominio de f de x igual a x más 4 sobre x al cuadrado menos 9. Entonces hay que recordar que el dominio pues son todos los valores que le podemos dar a la variable independiente, que en este caso es x, y para encontrarlo es bueno preguntarse qué restricción tiene esa función que nos están presentando. En este caso esta función que nos están presentando es una división y hay una restricción clara. La restricción es que en las divisiones el denominador tiene que ser siempre diferente de 0, porque si en algún caso este denominador llega a ser igual a 0, pues esta división no se podría hacer debido a que sería una indeterminación. Entonces, sabiendo eso, sabemos que el dominio de esta función son todos los valores que yo quiera, todos los números desde menos infinito a infinito, excepto los números que hagan que esta expresión de aquí abajo sea igual a 0. Entonces lo que yo voy a hacer es escribir esa expresión x al cuadrado menos 9 y la voy a igualar a 0. ¿Para qué? Para encontrar cuáles son esos valores en los que ese denominador, que es x al cuadrado menos 9, pues es igual a 0 precisamente. Entonces necesito encontrar esos valores de x. Vamos a despejar esa x, vamos a dejarla aquí a la izquierda y al otro lado al igual vamos a colocar el 9 positivo, lo dejamos sumando al otro lado. Luego vamos a sacar raíz cuadrada de ambos lados. Entonces la raíz cuadrada de un número al cuadrado pues es el número. Y al otro lado nos quedaría más o menos la raíz cuadrada de 9. Entonces lo que hicimos fue sacar raíces a ambos lados. Y teniendo esto, pues resolviéndolo, tenemos que x es más o menos el número 3. Eso significa que cuando nosotros estamos evaluando esta función en el número 3 positivo, el denominador es 0 y entonces hay una indeterminación. Y que cuando la evaluamos en menos 3, el denominador también es 0 y entonces hay una indeterminación también. Entonces, de esto podemos decir que el dominio de mi función f, que es la que tenemos acá, va a ser todos los x que pertenezcan al, número de al grupo de los números reales, menos los números que encontramos acá, menos el número menos 3 y el número 3. Estos son los únicos dos números que no harían parte de ese dominio. Y así es como se resolvería, por ejemplo, este ejercicio. Entonces vamos a borrarlo y vamos a ver el siguiente, que es este de acá. Nos dice que f de x es igual a 2x al cubo menos 5 sobre x al cuadrado más x menos 6. Como tenemos que encontrar el dominio, nos preguntamos entonces qué restricción tiene esta función y nos damos cuenta que hay una división también. Eso significa que el denominador no puede ser igual a 0 por lo que acabamos de hablar hace un momento. Entonces podemos decir que x al cuadrado más x menos 6, que es el denominador, no puede ser igual a 0. Yo lo voy a igualar a 0 porque quiero encontrar para cuáles valores este polinomio es igual a 0. Y sencillamente pues lo vamos a resolver. Aquí hay que factorizar. Tenemos un polinomio de segundo grado. Como es de la forma x al cuadrado más bx, aquí b sería el número 1, menos, bueno, más c, aquí es menos 6, el tercer término, pues podemos hacer una factorización abriendo aquí dos paréntesis, colocando como primer término la raíz de este primer término, y aquí pues colocando dos números que multiplicados nos den menos 6 y que sumados nos den ese 1 que está en este segundo término. Entonces, dos números que multiplicados den menos 6 y sumados den 1 van a ser el número más 3 y menos 2. Y esto igual a 0. Entonces es la misma expresión, sencillamente la estamos factorizando y ya habiendo factorizado de esta manera tenemos dos factores, el factor 1 acá y el factor 2 acá, igualados a 0. Para que esta ecuación sea posible, pues el primer factor, que es este de nuevo, el primer factor tiene que ser igual a 0. No importa qué número sea este, si este factor es 0, entonces 0 por cualquier cosa nos daría 0 y sería verdad. Entonces vamos a ver para qué valores x más o para qué valor x más 3 es igual a 0. Pero también nos serviría que este factor fuera igual a 0, porque si este factor es 0 y lo multiplicamos por cualquier cosa que esté acá, nos daría igual 0.
Entonces, otro valor que nos sirve es que x menos 2 sea igual a 0. Y despejamos la x acá quedaría al lado izquierdo del igual y este 3 lo pasamos al otro lado a restar, quedaría x igual a menos 3 y aquí x a un lado del igual y este menos 2 lo pasamos al otro lado a sumar y nos quedaría x igual a 2. ¿Eso qué significa? Pues que si yo coloco el número menos 3 y lo evalúo acá, menos 3 más 3 es 0, 0 por cualquier cosa que esté acá daría 0. Y eso sería verdad. Igual con 2. Si yo coloco el 2 acá, 2 menos 2 es 0, por cualquier cosa es 0. Y entonces encontramos los dos números, menos 3 y 2, que hacen que esta función sea indeterminada. Si yo evalúo esta función en menos 3 o en 2, este denominador me daría 0 y no se podría realizar. De manera que al final podríamos decir que el dominio de esa función f van a ser todos los números x que pertenezcan al grupo de los reales menos o con excepción del número menos 3 y del número 2. Estos dos números en particular no hacen parte de ese dominio. Entonces, ya explicado este ejercicio, vamos a borrar, vamos a ver el siguiente. Tenemos que encontrar el dominio de la siguiente función, que es f de t igual a la raíz con índice 3 de 2t menos 1. Y en este caso tenemos una raíz con un índice impar. Lo primero que nos preguntamos a la hora de hallar dominios, ya se están dando cuenta, es qué restricción tiene esa función. Y en este caso tenemos de nuevo una raíz con un índice impar. Las raíces con índice impar no tienen ninguna restricción. Es decir, yo dentro de la raíz puedo colocar cualquier número real y no va a haber ningún problema. No importa si es el número 0, si es un número positivo, si es un número negativo. Todos esos números se pueden evaluar. Y como lo que está dentro de esa raíz es sencillamente una resta, pues no hay ningún problema. Yo puedo decir que el dominio de esa función f son todas las t's, porque esa es mi variable independiente en este caso, que pertenecen a los números reales. Cualquier t que pertenezca a los reales yo la puedo colocar acá y se puede evaluar esa función. De manera que esa sería la respuesta de este ejercicio. Vamos a pasar al siguiente, que es encontrar el dominio de la función g de t, que es igual a la raíz de 3 menos t menos la raíz de 2 más t. En este caso tenemos algo parecido al anterior, tenemos raíces, pero ya tienen un índice par. Recordemos que esto es una raíz cuadrada, tendría un índice 2 acá. Y entonces con las raíces pares sí hay una restricción. Y la restricción en particular es que las raíces tienen que ser, lo que esté dentro, tiene que ser positivo, es decir, podemos hacer raíces de un número positivo y podemos hacer raíces del número 0, pero no podemos hacer raíces de un número negativo. Es decir, nosotros nos tenemos que asegurar que lo que sea que esté aquí adentro de esta raíz y lo que sea que esté aquí adentro de esta raíz sea mayor o al menos igual que 0. Entonces, vamos a ir paso a paso, vamos a empezar por esta raíz de acá y vamos a evaluar cuando 3 menos t, vamos a colocarlo, cuando 3 menos t es mayor o igual a 0, que esta es la condición que nos importa en este caso. Nos importa que 3 menos t sea positivo o al menos 0. Entonces, ¿cuándo pasa eso? Vamos a verlo, vamos a dejar el menos t a este lado, mayor o igual a este 3 al otro lado pasaría a restar, menos 3. Y para que no queden con signos negativos, pues es como pasar este aquí a sumar y este aquí a sumar, quedaría t, cambiaría este símbolo a menor que, o igual a 3. Sí, sencillamente estamos pasando este a sumar y este a sumar al otro lado. Y nos queda que t, cuando t es menor o igual al número 3, pues es un número positivo, o es al menos el número 0. Y vamos a ver en este otro lado esta raíz de acá, que es lo que está dentro es 2 más t. Y entonces vamos a evaluar para qué valores de 2 más t se genera un número positivo. Sencillamente dejamos la t a un lado, mayor o igual a menos 2. Y nos queda el 2 al otro lado, que cuando t es mayor o igual a menos 2, también es un número positivo. Entonces, para entender esto un poco mejor, vamos a dibujar aquí una recta. Y en esta recta vamos a colocar aquí el número menos 2, que fue el que nos dio de resultado de este lado. Aquí menos 1, aquí 0, aquí 1, aquí 2 y aquí 3. ¿Y qué significa? Significa que cuando t es 3, es decir, cuando t es 3 o menor, es decir, todos estos números que están detrás de 3, nuestra raíz tiene un número positivo o al menos 0, por lo que todos estos valores nos sirven. Pero hay otra condición, que cuando t es menos 2, es decir, cuando t es este número o mayor,
también todos esos números hacen que esta raíz sea positiva, es decir, nos sirven todos los números que están dentro de este intervalo. Eso es lo que quiere decir esto de acá, estos dos resultados que nos dieron. De manera que, ¿cómo escribimos ese dominio? Pues el dominio de mi función g va a ser todos los t's que pertenezcan al intervalo cerrado entre -2 y 3, que son todos los números entre el -2 incluido el 2 y el 3 incluido el 3. Para todos esos números nunca vamos a tener una raíz negativa y por ende se puede realizar se puede evaluar esa función. Y entonces yo creo que para no hacer más largo este video vamos a dejar hasta aquí. Hicimos 4 ejercicios y nos vamos a ver en un siguiente video, en la siguiente parte, resolviendo los 3 que faltan para encontrar los siguientes 3 dominios. Espero que entonces esta parte se haya entendido, que les pueda servir a ustedes en sus tareas y en sus proyectos. Y nos vemos entonces en el siguiente. Hasta luego.